Continuamos con más de TV Noticias en esta noche de información. Y es tiempo de establecer contacto telemático. Nos acompaña el doctor Cristian Marín, vía telemática. Él es médico especialista en cuidados paliativos. Estimado Cristian, muy buenas noches. Qué gusto saludarte por esta vía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Me escuchan? Perfecto, Cristian. Cristian, vamos a hablar de la depresión en los adultos mayores, ¿no? ¿Qué tanto se dan, qué tan comunes son estos casos actualmente y cómo podemos ayudar? Bueno, aproximadamente el 14% de los adultos mayores tienen este trastorno mental realmente, o trastorno de depresión mayor que nosotros decimos. Y es un caso muy fortuito, ya que hay algunos factores de riesgo, como decir así, que les pueden incrementar o aumentar este porcentaje de la prevalencia de esta enfermedad. 14%, esta data es a nivel del país, a nivel de la región. A nivel mundial. Es un registro bastante alto, Cristian, tomando en cuenta que la mayoría de hogares convivimos con un adulto mayor. Efectivamente, en el último censo ecuatoriano, el INEC nos dio a que la parte de la expectativa de vida de los humanos nuestros aumentó a 85 años. Hasta hace 10 años atrás se decía que la expectativa de vida era hasta 65 años, y prácticamente esto también viene con un sinnúmero de enfermedades también, hablando específicamente de los adultos mayores y específicamente en el caso de la depresión. Y no hace mucho, bueno, nos acordamos que en el 98, 99, muchos ecuatorianos fueron a Europa a cuidar a adultos mayores, porque allá la expectativa de vida era mucho más alta, y prácticamente es lo que está ocurriendo ahora en nuestro continente, o por decir así, en nuestro país, que ya tenemos muchos más adultos mayores, y prácticamente así mismo vienen también sus enfermedades. Cuando yo estudiaba medicina, ya por el año 2000, nos decían que los adultos mayores fallecían de la edad, y realmente, ya cuando uno va especializándose, se da cuenta de que no es así. Y poco a poco vamos diagnosticando, vamos viviendo enfermedades y vamos viviendo a estos pacientes en esta etapa adulta o adulta mayor. Claro, es importante cuando hablamos de depresión en el adulto mayor, ¿no? Y en cualquier persona, entender de que no se trata de un cuadro momentáneo emocional o de estado de ánimo, que ya es un problema que entra en el campo de la salud mental, perdón, de la salud, en este caso, sí, está bien, de salud mental, no de salud emocional. Sí, efectivamente, el cuidado de una persona adulta mayor, ya nosotros hablamos de parte holística, ¿no? Que prácticamente habla sobre su parte física, su parte emocional, incluso de su parte espiritual, indistintamente de la fe que profese cada paciente. Nosotros siempre estamos muy pegados a nuestra religión, o en este caso a la espiritualidad, y también nosotros lo contamos como parte del tratamiento no farmacológico, para que el paciente tenga un poco esta liberación de su experiencia, o prácticamente de su cuidador, de su familiar, para poder mejorar un poco su salud mental, que esto incluye realmente tanto la depresión y la ansiedad. Cristian, ¿cómo podemos desde casa, ¿no? Quienes convivimos con el adulto mayor, de pronto detectar señales de que hay un cuadro depresivo inminente, y cuándo también hay que ya buscar ayuda profesional? Bueno, es muy buena la pregunta. Realmente nosotros vemos, o lo que tenemos que primero observar en el paciente, es que no tenga este sentimiento de culpa o de aislamiento. Y en algunos casos, estos pacientes tratan de decir que son un poco útiles, por decirlo así, que se sienten inútiles. Bueno, está muy mal dicha la palabra, pero ellos se sienten así. Y prácticamente uno como familiar que tiene un adulto mayor
que no es netamente de la parte de salud, uno tiene que tratar de identificar, y a veces es muy difícil, porque se enmascaran muchos signos y síntomas, y como tal, la tendencia al llanto, por decirlo así, y esta ansiedad también que tiene el paciente, incluso a veces hasta de salir, ¿no? Dicen, no, que quiero ir por decirlo así, al mercado, quiero ir al banco, o cosas que no son comunes en el caso de cuando tiene una convivencia con su paciente realmente adulto mayor. Cristian, lo que está claro es que es un tema a tomar muy en serio, ¿no? Te lo digo por la cultura manabita, ¿no? Muchas veces decimos, no, es común que el abuelo o nuestra abuela se sienta triste, ya se le va a pasar, hasta cierto punto minimizarlo o ignorarlo, que es lo que muchas veces ocurre. Sí, específicamente yo, en mi corta experiencia de más o menos 15 años que tengo atendiendo pacientes adultos y adultos mayores, me he dado cuenta de que muchos, no solamente la cultura japonesa, creo que es la cultura latinoamericana, donde prácticamente vemos, lo normalizamos o lo significamos, que el paciente tiene que llegar, y digo, yo nunca, eso no es tan normal, no es normal de un paciente adulto mayor, y yo le pongo por ejemplo siempre como cuando uno lleva a su niño al pediatra al control del niño sano. Acá también debe ser el control del adulto mayor sano. No es que el paciente tenga un tipo de depresión específica, pero uno va identificando poco a poco los síntomas. Nosotros tenemos algunas escalas para valorar, que ya cuando que necesite la ayuda o la valoración del médico, del especialista, se le podrá guiar al familiar tanto para el tratamiento, como les decía, farmacológico, como también el tratamiento no farmacológico, que ayuda bastante. Cristian, también es importante qué podemos sugerirles a las familias, ¿no? Para tratar también de ayudar positivamente en el trato diario, ¿no? con las personas de la tercera edad, para evitar que entren en depresión. Y bueno, lo primero que siempre nosotros le decimos un poco, yo siempre le digo que este smartphone o el teléfono celular prácticamente quita mucho el apego con nuestros familiares y mucho realmente con los adultos y adultos mayores, en el caso específico. Le digo con mucha experiencia que la mayor parte de los adultos mayores se sienten realmente excluidos, e incluso uno se da cuenta en la parte de salud, porque es una necesidad inmensamente insatisfecha. El cuidado de los adultos mayores, a pesar de que se habla que hay mucha atención primaria, por decirlo así, en los centros de salud, pero nunca se sienten bien atendidos. Entonces, en este aspecto, nosotros siempre le decimos a los familiares que estén pendientes, que hagan juegos familiares, como antes lo hacíamos, los típicos juegos de mesa, o una película familiar, tampoco una película que viene de tristeza o temor, siempre tiene que ser películas constructivas o películas que nos ayuden realmente un poco a mejorar el ambiente. No dar noticias negativas, mucho más ahora con lo que hay esta violencia, ¿no?, en la calle, pero tratar de tampoco de tenerlo en un punto, que también el paciente se va a adulto mayor, va a estar un poco también como excluido, ¿no? Cristian, es un tema muy delicado, ¿no? y lo tratamos con la seriedad del caso, pero hay casos, ¿no?, donde se descuidan y muchas veces lo que inicia como un cuadro depresivo, si se lo descuida, puede llegar incluso a esos extremos en la toma de decisiones como el suicidio. Sí, incluso justo hoy día se celebra el Día contra el Suicidio, ¿no?, dictado por la OMS, y efectivamente estos pensamientos que el paciente tiene, el adulto mayor tiene, que se siente excluido, que tiene sentimientos de culpa, que se siente inútil, o que prácticamente que es una carga para la familia, llegan a ser este estado autolítico, ¿no?, y muchas veces realmente es propio de la familia, que no nos damos cuenta, nuestra vida diaria, nuestra rutina, del trabajo, de la casa, etcétera, que a veces no podemos
siempre le hemos dicho que tenemos un límite de cuidador, ¿no? Como tal, para el paciente adulto mayor, pero a veces necesitamos ayuda de personas externas que a veces nos digan, mira, tu papá, tu abuelo es así, pero a veces nosotros no le creemos, estamos como que muy apegados, y se entiende por el apego a la familia, y que uno quiere que esté su papá o su abuelo muy bien, pero está haciendo lo contrario. Incluso muchos pacientes llegan tanto al abandono que hasta se descuidan en su aspecto físico, y con una simple medicación puede mejorar mucho, incluido su aspecto físico. Tenía un paciente, me acuerdo, de un adulto mayor extranjero que había llegado aquí a nuestro Ecuador y había quedado con depresión, que se había desviado tanto, y lo que nos dimos cuenta era que tenía un trastorno de depresión y prácticamente tenemos una dosis mínima de medicamento, mejoró su estado de depresión y mejoró realmente su aspecto físico, tanto que hasta se incorporó a su parte social como tal. Así. No, Cristian, queremos agradecerte, ¿no? Y nos queda flotando esta sugerencia, no descuidar a nuestros adultos mayores, en ser muy observadores de su estado emocional y cuando veamos también indicadores un poco alarmantes, buscar ayuda profesional. Es más o menos la lección que hoy nos estás dando a través de esta entrevista. Sí, efectivamente, está pendiente y, como le digo, puede ser un tratamiento no solo biológico que le va a ayudar, y entre eso está la famosa barioterapia. Eso ayuda bastante para tratar en el ámbito social, por decirlo así, porque se relaciona con otras personas y realmente se puede sentir mejor, y esto se genera mucha dopamina y el paciente se puede decir que queda un poco feliz así. Estuvo con nosotros el doctor Cristian Marín, médico especialista en cuidados paliativos, y hablamos sobre la depresión en los adultos mayores. ¿Qué hacer? ¿Qué sugerencias tomar también ante estos casos? Nosotros vamos a una breve pausa comercial, ya retornamos con más de TV Noticias, emisión estelar.